aportado, podemos rescatar varios elementos, ¿no? Efectivamente, el derecho es un sistema de normas, ¿no? Porque no solamente es un conjunto de normas y ya, ¿no? Es mucho más complejo que un conjunto de normas. Es básicamente un sistema de normas, ¿no? Que regulan efectivamente la conducta de la sociedad. Pero decir sistema de normas que regula la conducta de la sociedad no sería un concepto completo, ¿no? Y decir que regula las relaciones de la sociedad con el Estado tampoco sería completo, ¿no? De algún modo, el derecho es una ciencia social que estudia principios, no se olviden, principios, ¿no? Y no solamente conjunto de normas, principios, preceptos, ¿no? Que tiene el derecho. Porque alguien decía, yo estudio derecho para conocer normas. En realidad se estudia derecho no solamente para conocer normas, sino para conocer sus principios, sus valores, ¿no? Entonces, en realidad es tan complejo definir qué es el derecho, porque va a depender también de la corriente que adoptemos, ¿no? Una gran parte de los profesionales, en que me incluyo, que hemos sido educados en un sistema positivista y el sistema positivismo siempre te va a decir que el derecho es un conjunto de normas jurídicas y preceptos que regulan la sociedad de carácter coercitivo, ¿no? Pero no solamente es eso el derecho, sino es mucho más que eso. Es un sistema de normas, ¿no? No solamente las normas, las leyes, los decretos son derecho. ¿Dónde está la jurisprudencia? ¿Dónde entra la costumbre? ¿Dónde entra el derecho comparado? ¿No? Entonces, el derecho es mucho más, es un sistema realmente, ¿no? De normas, de principios, de reglas. A la vez es una ciencia social. Con esas puntualizaciones creo que hemos tratado de conceptualizar lo que es derecho y ahora nos vamos a sus fuentes, ¿no? Algunas de las fuentes ya les dije, pero ¿cuáles son sus fuentes? Y más adelante luego vamos a entrar cuáles son las fuentes del derecho administrativo, pero eso después cuando avancemos, ¿no? Pero en este momento estamos hablando en general cuáles son las fuentes del derecho, ¿no? Porque para poder definir y para poder conceptualizar derecho también es preciso y saber y conocer de dónde se origina el derecho, ¿no? ¿Cuál es su fuente esencial? ¿De dónde viene? Entonces, para lo cual, a ver, los que no han participado, por favor, lo que quiero que sea es que ustedes participen, yo participe, entonces retroalimentar, ¿no? Y obtener el conocimiento significativo, nos va a decir, ¿no? Las nuevas paradigmas de la educación. A ver, por ahí alguien, Marisabel, ¿qué será o cuáles son las fuentes del derecho? De hecho, estamos recordando Bueno, porque ya lo hemos avanzado. Adelante, adelante. las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, que han venido considerando tradicionalmente como las fuentes directas del derecho, a las que hoy tendremos que añadir, incluso por encima de ellas, las normas jurídicas contenidas
en los tratados internacionales. Ese concepto tengo, doctor. Ley, costumbres, principios generales. Ya, muy bien. Otros compañeros. A ver, Carla Suárez. ¿No está Carla? Bien, si no está Carla, Gualberto Zambrana. Casi lo mismo, doctor. La jurisprudencia, leyes, constitución y costumbre. Ley, doctrina. Doctrina, ya un elemento esencial, doctrina. ¿Y qué son doctrina? Eh, puede ser. Es la definición teórica relativa de las diferentes cuestiones jurídicas que plantea la organización y contenido del ordenamiento jurídico. Para no hacerle tan complejo y para que ustedes no se olviden nunca, la doctrina es pues todos aquellos que hayan escrito un libro, una teoría, todos aquellos, ¿no?, que aportan para el entendimiento del derecho o desarrollan algún aporte intelectual, ¿no? Como Para, como un estudio del derecho, doctor. sí, correcto, es un estudio del derecho. Aquí los estudios del derecho han plasmado en alguna obra literaria, es decir, en un libro, en un texto. Entonces, ese aporte que hacen estos estudios del derecho se conoce como doctrina. ¿No? Ese es el conjunto de los aportes teóricos, para no complicarnos la vida. ¿Sí, no? Entonces, es eso la doctrina, ¿no? Si nosotros desarrollamos en el curso y decidimos plantearnos unos objetivos y decimos, vamos a construir un concepto, y por X razones ese concepto ha generado una gran trascendencia y gran importancia, ese aporte ya sería doctrina, ¿no? Ese aporte intelectual, esa producción intelectual, obviamente estudiada, analizada, ¿no? Es ya, ¿no? Obviamente con metodología, ¿no? Y de hecho ustedes van a aprender a hacer tesis en, no sé cómo se llama la materia, me imagino que se llaman métodos de investigación, algo así se debe llamar, ¿no? Pero van a desarrollar esa materia para que ustedes, si alguno de ustedes en algún momento quiere dedicarse a esta actividad, ¿no? Esta actividad noble de escribir y hacer doctrina y plantear algún punto de vista, pero desde la ciencia del derecho. Bien. ¿Otros compañeros? Quedan muy callados. ¿Qué pasa? Pues Marisabel, adelante. A ver, aquí hay alguien ocultitos, ¿no? Vamos a encontrar ahorita. Melissa ya participó, ¿no? Nemesio Crespo, Yesenia Aramayo. Creo que no están en clases, compañeros. Doctor, buenas noches. Estoy aquí. Buenas, ¿ya? Eh, sí, las fuentes del derecho, como decían mis compañeros, sería la jurisprudencia, las leyes, la doctrina. También a mí me salió que el acto jurídico, la costumbre, la ley y los principios generales del derecho. Es lo que yo hice, ¿no? Ya.
Doctor, ¿puedo un Bien, poquito apoyar? adelante, William. También podemos decir que las fuentes, podemos decir que son actos y hechos que han pasado o que han servido para ordenar y regular unas acciones y comportamientos de las personas. Por Ya, ejemplo, puede ser la costumbre y la religión, que establecían códigos de conducta para afianzar los buenos hábitos y evitar los vicios. También pude ver su clasificación, que se puede clasificar en tres, puede ser fuentes formales, fuentes materiales o reales o fuentes históricas. Lo que estaban mencionando mis compañeros están en las fuentes formales, que sería la legislación, el costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Ahí podemos ver. Las fuentes inmateriales también podemos hablar sobre los libros, lo que ha habido más en el tiempo pasado, ¿no? Eso podría un poquito complementar. ya bien. ¿Qué será la ley? Ya dijimos que no, las fuentes del derecho son la ley, la costumbre, la doctrina, doctrina ya hemos desarrollado, la jurisprudencia, costumbre, principios generales, hemos dicho. ¿Qué será la ley? ¿Alguien me puede decir? Doctor, podría ser una regla también, una norma que lo establece o está establecido por una autoridad superior para regular, puede ser cualquier entidad o también derechos. Muy bien. Bueno, en realidad la ley es una regla o una norma, ¿no? ¿Quién en nuestra legislación eh, las emite? Las sanciona, vamos a hacer para ser más concretos. ¿Dónde se discute la ley? ¿En qué instancia del poder del Estado es el que se discute la ley? En lo que es el judicial, órgano judicial. En la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Compuesto por dos cámaras, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Nuestros legisladores son quienes discuten la ley, ¿no? Entonces, en la ley siempre va a venir, por lo menos en nuestra legislación, en nuestra constitución establece que va a venir de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, en base al ejercicio de la democracia representativa, es que van a nuestros legisladores, es decir, nuestros diputados, senadores, van a discutir una ley, ¿no? Cualquier ley pasa por la discusión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta instancia de Estado es quien la sanciona y el presidente del Estado es la que promulga, ¿no? Pero siempre pasa por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Siempre pasa por su aprobación una ley, ¿no? Y ahí entra uno de los principios generales del derecho, el principio de legalidad, para darles el ejemplo. Y este principio de legalidad nos dice, en muchos casos, no es fundamental, ¿no? Que una regla, en determinadas reglas, siempre deben pasar por conocimiento de esta Asamblea Legislativa Plurinacional. Si no pasare por esta instancia, carece de legalidad, ¿no? Entonces, cuando veamos la tercera fase, vamos a ver algunos de los principios y vamos a tratar de hacer un trabajo. Y hay un lindo material con relación a los principios, pero del derecho administrativo, no necesariamente general del derecho. ¿Y qué será la costumbre?
A ver, alguien. Bueno, ya es repetición de un acto, de cualquier acto. Será la repetición de cualquier acto, porque, ¿o qué tipo de actos se tienen que repetir? Efectivamente es una repetición de un acto, pero no cualquier acto. No, no cualquier acto, sino a este acto que tiene que ver con una regla, ¿no? A ver, por ejemplo, no robar. ¿Ustedes creen que ha sido en algún momento de la existencia de la humanidad el no robar legislado? ¿O el no matar? No, ¿no es cierto? Pero las sociedades se han ido evolucionando, se han ido desarrollando y han dicho no. El no robar va a ser un delito. ¿No? Y así es como la costumbre aporta, ¿no? ¿No? Algunas costumbres, no toco, no cualquier costumbre, ¿no? Entonces, una costumbre con la repetición de esos actos de manera cada vez lo mismo, entonces en algún momento se convierte en ley, se desarrolla una ley. Por ejemplo, hace 20 años atrás, ¿quién hubiese pensado que existiría derechos de la madre tierra? Aunque no me crean, hay una legislación y establece qué derechos tiene la madre tierra. No solamente los derechos son vinculados a los seres humanos hoy en día, sino también incluye a aquellos que son de la naturaleza, lo que es esto. Entonces, un acto que en este momento no es considerado una regla, en un futuro sí puede ser, ¿no? Entonces, va conforme desarrollándose la sociedad. Doctrina ya hemos dicho. ¿Qué es la jurisprudencia? Podría ser un conjunto de sentencias que han resuelto casos fundamentales en ellas mismas, Ya, eh, dictados por los órganos judiciales del Estado, así. ¿Podría ser eso? ya. ¿Qué dices de esto? ¿Estás de acuerdo con esa idea que planteó Mariela? Es un conjunto de resoluciones dictadas, dice, por los administradores de justicia, nos dice. ¿Qué dice Araníbar Guzmán? Carla Suárez, Daniel Ceballos, Yulisa, Josué, Está bien, doctor, su expresión de la compañera. ¿por qué está bien? ¿Alguien que diga lo contrario? Nadie. Bueno, no vamos a decir que está mal, ¿no? Pero efectivamente es un conjunto de decisiones judiciales, pero de los altos tribunales. Y no solamente es una decisión, sino es una línea
de decisiones, ¿no? Entonces, en alguna discusión se decía, una forma de resolución, digamos, matar es delito y por tanto va a tener 30 años de cárcel. Lo he pronunciado una sola vez y al día siguiente el mismo tribunal resuelve, ah, no, no, eso también es, no, no, la jurisprudencia es un conjunto de resoluciones de los altos tribunales, pero en la misma línea. Es decir, una resolución, segunda resolución, tercera resolución, y las tres resoluciones tienen una misma línea de resolución, es decir, el mismo sentido de la resolución. Entonces, cuando ya es esta una línea, efectivamente se convierte en jurisprudencia. Si es una, será generará algún precedente, pero jurisprudencia no es. Entonces, conjunto de resoluciones que emanan de las altas autoridades judiciales, ¿no? Pero en una misma línea, en un mismo sentido. Esos son algunos elementos que podríamos completar lo que dijo su compañera Mariela. Bien, con esto nos vamos a la tercera pregunta, que era ya entrando a nuestra materia que vamos a ir desarrollando, ¿qué será administrar? ¿Qué es administrar? Aquí en el grupo hay alguien de administración. Yo sé que hay, pero no me van a decir yo. ¿Qué será administrar? ¿O qué es administrar? Administrar, planificar, controlar, dirigir, será eso. Una administración de recursos podría ser personales también igual. En realidad la administración es un concepto muy amplio, ¿no? Pero bueno, está bien. Gracias, Gualberto. ¿Alguien más? ¿Algún compañero o compañera? Administrar es ordenar, disponer y organizar. Ya, excelente. Ordenar, mandar, coordinar, controlar. ¿Qué más será administrar? A ver, otro compañera, compañero, que ha encontrado por ahí mientras googleaba otro tipo de concepto. ¿Nadie? A ver, vamos a ver. Josué Colque. ¿Qué es administrar? Creo que el resto no ha escrito, ¿no? Yo, doctor, es todo. Adelante, William. Adelante, adelante. Ah, por ejemplo, también podemos decir que administrar es, podemos ejecutar las distintas actividades que se van a estar direccionando a controlar el manejo de, ya puede ser de negocios, organizaciones, recursos. Eso es hablando en términos generales, ¿no? La palabra administrar. Y personas que Correcto. se encuentran y personas que se encuentran conjugando en una empresa. Es decir, también podemos decir que es sinónimo de gestionar o dirigir en su totalidad a finalidad de alcanzar los objetivos descritos. Podemos ver también que las palabras que vamos a poder implementar pues ejecutar y también podemos decir que es gestionar. ¿Para qué? Para que obtengamos un alcance a largo plazo y que nos pueda ir bien en algunas actividades que vamos a poder organizarnos
Eso también puede ser, doctor. Ya, bien. Dijimos el verbo administrar, pero ahora la administración como tal, ¿qué será administración? ¿Qué es administración? Podemos decir también que la administración, como nos dice, si es una ciencia o no, según lo que es una ciencia social, el cuyo interés se centra solamente en las organizaciones humanas, así como las técnicas y procedimientos disponibles para su planificación, organización, dirección, como ya estaba diciendo anteriormente, lo que es el verbo administrar, control de sus recursos en pro de obtener de ellos el mayor beneficio posible. Otro compañero. O compañera que quiere participar. Bien. Creo que ya no hay. Creo que se cansaron. Bien. Entonces, a partir de esos conceptos y algunas ideas que hemos planteado y que ustedes han planteado, vamos a ver a su origen etimológico de lo que es la administración, ¿no? Es decir, la palabra administrar, ¿no? Para poder tratar de entender y comprender qué es administrar, vamos a ingresar en realidad qué es lo que significa la palabra administración o de dónde viene, de qué voces. En esto sí hay una diferencia entre diferentes autores, pero nosotros vamos a tomar el que nos plantea Pablo Dermisaki, ¿no? En su libro El Derecho Administrativo, y este autor nos dice, ¿no?, que la palabra administrar viene de las voces latinas ad y ministrare, ¿no? ¿Qué quiere decir servir? Algunos piensan que proviene de la expresión ad manus traere, que significa tener a mano o tener listo. A partir de ese origen etimológico podemos conceptualizar qué es el conjunto de principios, métodos, técnicas empleados para administrar, o en otras, el estudio de la acción y el objeto de la administración, ¿no? El conocimiento. En realidad, diferentes autores han dado diferentes definiciones. Entre ellos tenemos a Fayol, ¿no?, que decía que administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, ¿no? Diferentes verbos, ¿no?, que efectivamente cuando se habla de administrar se tiene que hablar acerca de estos verbos, ¿no?, así como administrar, prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Hay otros que nos van a decir que es gobernar, regir, dirigir, cuidar, manejar los negocios públicos y los negocios privados, ¿no? Y también eso no está alejado de la realidad, ¿no? Efectivamente, es esa la administración. Y algunos otros definiciones nos van a decir que la administración pues consiste en conseguir que se hagan las cosas mediante la gente, ¿no? Mediante la participación de la gente, a través de su voluntad, del entusiasmo que van a poner, a través de la planificación, a través de las estrategias que van a aplicar.
Y algunos van a cuestionar y van a decir, no siempre se hacen las cosas con voluntad, entusiasmo y capacidad. Es necesario una conducción. ¿No? Entonces, para que exista una conducción, es necesario el entrenamiento, es necesario la instrucción, es necesario la supervisión. ¿Mm? Y de ahí nace la necesidad de una administración. ¿No? También algunos nos van a decir, por ejemplo, American Management Association, esta organización, nos va a decir que la administración consiste en llevar recursos humanos y físicos hacia las unidades de organización dinámica para que logren sus objetivos para satisfacción de aquellos quienes sirven con un alto grado moral, ¿no? Y un sentido de logro. Y así. Y a partir de esos puntos de vista, a partir de esas opiniones de los que han estudiado la administración, también llegamos a la conclusión que la administración es una ciencia. Porque no cualquier persona pueda ejercer este rol de ser administrador. Para ser administrador se requiere una cierta formación profesional, cierto conocimiento en los principios científicos, y además debe ser una persona adiestrada, ¿no? Para que desarrolle este trabajo de administrar. De ahí decimos que la ciencia de la administración es el conjunto de principios, métodos, técnicas empleados en la administración. En otras palabras, el estudio de una acción y un objeto. Porque para ser llamado ciencia es necesario que exista un cuerpo organizado de conocimientos, las cuales nos posibiliten estudiar esa relación de causa y efecto. Por ejemplo, ¿qué produciría una mala administración o una administración deshonesta? ¿Qué provocaría esto? Un perjuicio, ¿no? Con seguridad, una mala administración, una administración deshonesta nos provocaría un perjuicio de los miembros, ¿no? De este cuerpo colegiado que conforma. Y es fundamental también ver, ¿no? Y cuáles serán los campos de acción. ¿Qué acciones conlleva la administración? Básicamente la administración está en todos los ámbitos, ¿no? En la administración pública, en la parte privada, ¿no? Si alguien quiere desempeñar el gobierno, por ejemplo, no necesariamente tiene que conocer algo de administración, ya sean grandes o pequeños, ya sean públicos o privados, ya sean industriales, comerciales, políticos, religiosos, o cualquiera sea su naturaleza, es necesario una buena administración, es necesaria que haya una administración, y obviamente por personas y por que conozcan, ¿no? De esta ciencia de la administración, ¿no? Tanto el éxito o el fracaso depende pues de cómo está la parte administrativa. Algunos me dirán que administración consiste en el buen uso y manejo de los recursos. Puede ser, es probable, pero también una buena dirección. Entonces su importancia y el campo de acción de la administración es muy amplio. Muy amplio. Tanto entidades públicas, privadas, industriales, comerciales, políticos, religiosos y demás situaciones, ¿no? Y obviamente, por su gran
amplio espectro que tiene la administración es fundamental en el desarrollo económico. El desarrollo económico eh, de, de las empresas, de las instituciones. Y para finalizar esta primera parte de la introducción, quisiera más o menos generar una diferencia entre qué es el derecho administrativo y qué es la ciencia de la administración. La ciencia de la administración va a tener principios, sistemas, métodos y técnicas para administrar, ¿no? Nosotros obviamente no vamos a administrar, no vamos a aprender la ciencia de la administración, pero es necesario que tengamos una idea y un concepto claro para entender y comprender qué es administración y posteriormente ingresar qué es el derecho administrativo. Y ahora, la ciencia de la administración obviamente está en todos los ámbitos, como les dije, en el ámbito privado y en el ámbito eh, público. Ejemplo, el gobierno autónomo municipal de Villatunari o de Chinauta necesita que tenga una administración. Obviamente la cabeza es una autoridad política, pero detrás de esa autoridad principal hay otros funcionarios, ¿no?, llamados en la administración pública que se ocupan de la administración de la cosa pública. Entonces, el derecho administrativo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? Frente a la administración, lo que va a hacer es normas, ¿no? ¿Qué normas rige a esta administración? Tanto en el sector, principalmente en el sector público, no tanto en el sector privado, ¿no? En el sector privado no va a regular las cosas internas, pero sí algunas cosas externas que eh, que el sector privado necesariamente tiene que dar cumplimiento. Pero ya en el fondo, en el tema interno, es sobre todo al sector público, ¿no? A través de normas, reglas, principios, ¿no? Que más adelante vamos a estudiar los principios. Entonces, eso es la principal diferencia entre el derecho administrativo y la ciencia de la administración como tal. Hasta aquí, ¿alguna curiosidad, duda, pregunta? Bueno, están muy calladitos. Voy a entender que están cansados. Bien, esta primera parte es el avance que hemos hecho. Para la próxima clase, que es el día miércoles, vamos a tocar el siguiente tema, que ya vamos a entrar al derecho administrativo como tal. Y si alguno puede revisar alguna otra bibliografía, vamos a entrar ya concretamente al derecho administrativo. ¿No? Y vamos a ver algunos antecedentes históricos, ¿no? Diferentes formas, entre ellos la personalidad del Estado, ¿no? La doble personalidad del Estado, estos aspectos. Entonces, si pueden hacer alguna lectura, bienvenido. Ya dicho eso, entonces quiero concluir la clase para no tenerles muy cansados y nos vemos el día miércoles, pero antecitos les quiero compartir el enlace que les dije y de todos modos también voy a subir a WhatsApp este enlace que está en el chat, ese enlace para que puedan registrarse y yo los pueda agregar
a la aula virtual, que va a ser el otro de nuestros apoyos, ¿ya? Y la siguiente semana vamos a trabajar toda la semana con puro aula virtual. Y la clase siguiente les digo cómo y espero ya agregarlos a todos. ¿Ya? En este formulario me llenan su nombre completo. No me van a empezar por el nombre, apellido paterno y apellido materno, por favor. Correo electrónico y su número de celular, ¿no? Porque a veces resulta que he tenido dificultades y no he podido agregar y no podía comunicarme con esa persona, ¿no? Para ese fin, entonces les he compartido el formulario. Lo propio voy a hacer por WhatsApp para que ustedes puedan registrar sus nombres completos. Ahora, una recomendación, ¿no? A este formulario van a poder acceder todos aquellos que tienen la cuenta activada con su correo electrónico de sus celulares. Si no tienen, entonces primero tienen que activar y tienen que registrarse a Google, ¿no? Si no, no van a poder ingresar al formulario. De antemano les digo esto. Y si tienen su celular personalizado o su computadora personalizada y tienen con su correo ingresado en el Google Chrome, sí van a poder realizar este formulario. Bien dicho eso, pues nos vemos el día miércoles. Un gusto y muy buenas noches.